buenos días. Mi nombre es Germán Oliva. Vamos a continuar con el estudio de nuestra escuela dominical. Siendo hoy el tercer domingo del mes, vamos a dictar la clase. Espero que el domingo anterior ustedes hayan estudiado la clase del manual Ven Sígueme con sus familias. La clase anterior era de Mosía, iba del capítulo 11 al capítulo número 17. La clase hablaba de Abinadí. Abinadí, cuando se presenta al rey Noé, al rey malvado, él tiene la valentía de presentarse y predicarle. Ahí estaban presentes sus sacerdotes inicuos. Igual él se presenta, la escritura habla de que él se ilumina, como que reflejaba luz, como cuando Moisés baja del monte con las planchas, la escritura dice lo mismo, que reflejaba luz. A veces nos toca ser testigos y dar testimonio delante de personas que no son de nuestra creencia, y así como lo hizo Abinadí, tuvo la valentía de hacerlo, a veces nos toca a nosotros estar solos y testificar. Yo recuerdo cuando me bauticé, algunos dirán que una memoria del hermano, sí, fue hace años, y era joven, era muy joven, soltero, vivía con mis padres, y fue el único que me bauticé. De hecho, hasta ahora soy el único que me bauticé. Soy el único que me he bautizado, digo. Cuando mi mami se enteró que me bauticé, pues ella me dijo, habló conmigo, me dijo, siéntate. Y me dijo, Germán, si tú escogiste eso que escogiste debe ser bueno. Yo. Me dijo, si tú escogiste eso que escogiste debe ser bueno. Para mí no fue difícil testificarle a mi familia, para nada. De hecho lo hice algunas veces. Lástima que no se han bautizado, pero lo he hecho algunas veces delante de todos, de toda mi familia. Sin embargo, no se me hizo difícil hacerlo, porque pienso que yo tuve la bendición de nacer en una familia, que primero una familia acomodada, una familia, tenemos una casa grande, con personal de servicio, todas las comodidades. De hecho, pienso que nunca he sufrido pobreza en mi vida, de verdad. He sido siempre bien agradecido y tratar de ayudar lo más que he podido. Además de eso, mi familia, mi padre, mi madre, que gracias a Dios todavía viven, me dieron es confianza. Confianza. Si es que el Germán Oliva decidió hacer eso debe ser bueno. Mis amigos también me decían eso. Y eso para mí es fundamental. Y eso traté de hacerlo y siempre traté de que no hacer quedar mal a mi familia. Y siempre escoger las cosas buenas. Mis amigos, mi mejor amigo me dijo, cuando me bauticé, me dijo, vea, si tú escogiste eso, pero fue difícil, se me hizo más difícil declararle o testificarles a mis amigos adolescentes, a hombres, mujeres jóvenes, adultos solteros, ninguno era miembro. Esas edades como que es más difícil que entiendan. Pero igual, hay que ponerse valiente. Y muchas veces me quedé solo testificando. Y de hecho había uno que molestaba ya demasiado por lo que yo me había bautizado. Y lo raro era que se llamaba Jesús Jiménez. Este Jesús Jiménez, qué manera de molestar. Solo tenía el nombre Jesús, de ahí era un diablo. Qué manera de molestarme. Porque me había bautizado en la iglesia, ya todos ya se calmaban, pero él seguía molestándome, que tome, que haga lo uno, que haga lo otro. Mira, hay un excelente mensaje del presidente Monson cuando estamos testificando solos, porque a veces nos toca testificar solos. Y este mensaje viene con video. Vamos a ver este video y continuamos. Vamos a ver el video del presidente Monson y continuamos la clase. Pasar por el campamento de entrenamiento de la Marina no fue una experiencia fácil para mí, ni para ninguno que haya pasado por él. Durante las primeras 3 semanas estuve convencido de que mi vida estaba en riesgo. La Marina no trataba de entrenarme, trataba de matarme. Siempre recordaré cuando llegó el domingo de la primera semana. El suboficial de Marina nos dio buenas noticias. En posición firme, en el campo de entrenamiento, bajo la fresca brisa de California, escuchamos sus órdenes. Hoy, todos van a ir a la iglesia. Todos menos yo. Yo voy a descansar.
Católicos, reúnanse en el campamento de Gatur y no vuelvan hasta las 15 horas. Rompan filas. Los que sean judíos, reúnanse en el campamento Henry. Rompan filas. El resto de ustedes, protestantes, reúnanse en los teatros del campamento Farragut. Rompan filas. De inmediato me vino el pensamiento a la mente. Monson, tú no eres católico, no eres judío, ni eres protestante, tú eres mormón. Así que quédate aquí. Les aseguro que me sentí completamente solo. Con valor y determinación, sí, pero solo. Al vivir nuestro día a día, es casi inevitable que nuestra fe se ponga a prueba. A veces estaremos rodeados de otras personas y sin embargo seremos la minoría. O incluso los únicos con un criterio distinto en cuanto a lo que es aceptable y lo que no. ¿Tenemos el valor moral para defender nuestras creencias, aunque tengamos que hacerlo solos? Es esencial que seamos capaces de enfrentar con valor cualquier desafío que se nos presente. ¿Y ustedes, muchachos, qué son? Hasta ese momento no había visto si había alguien más detrás de mí o a mi lado en el campo de entrenamiento. Casi al unísono, cada uno de nosotros respondió: ¡Mormones, señor! Entonces vayan a buscar un lugar donde reunirse y no vuelvan hasta las 15 horas. Rompan filas. Es difícil describir la alegría que me invadió el corazón. Cuando salíamos marchando pensé en las palabras de una rima que aprendí en la primaria muchos años antes. Atrévete a ser mormón. Atrévete, lo justo debes defender. Atrévete a tener resolución. Atrévete a darlo a conocer. Ruego que siempre seamos valientes y estemos preparados para defender lo que creemos. Y si tenemos que estar solos en el proceso, que lo hagamos con valor, con esa fortaleza que viene del conocimiento de que en realidad nunca estamos solos cuando estamos con nuestro Padre Celestial. Me encanta este video porque la última parte donde dice nunca estarás solo, nunca estarás solo. Nunca estarás solo, Dios estará contigo. Pero yo me pongo a pensar y digo, pero ¿y cuando estoy solo, cuando no hay nadie alrededor para testificar? ¿Soy realmente el mismo? ¿Me porto lo mejor posible cuando estoy solo? Recordemos que cuando nosotros tratamos de hacer lo bueno, somos, por decirlo, un color azul. Si somos azules en mi casa, en el colegio, en la universidad, en la iglesia, y aún cuando esté solo, azul. Y mira que digo azul, no digo amarillo, no. Pero bueno, lo que trato de decir es que siempre vamos a estar dando el testimonio aún cuando esté solo. Pero yo me pregunto, ¿qué nos hace querer hacer lo bueno? ¿Qué nos hace tener este deseo de bautizarlos, por ejemplo? ¿Por qué yo me bauticé? ¿Por qué las personas se bautizan? En las escrituras, Alma, y estamos entrando a la clase, Alma bautizó cerca de 204 personas al principio. Y después terminó bautizando más de 450 personas. 450 personas. Tengo que reconocer que bautizó un poquito más que yo en mi misión. Pero también tengo que contarles que hubieron misioneros en mi tiempo que bautizaron 1000 personas en 2 años. 1000 personas. Elder Espinosa, Elder Barr,
Elder Benalcázar, el que ahora es autoridad de área. Misioneros, pero increíbles para bautizar. Yo me pongo a hacer un estudio, me puse mejor dicho, y me doy cuenta que la retención es más o menos como un 30%. Vamos a suponer que los que bautizaron ellos se quedaron solo 10%. Dejaron entonces, de 1000, dejaron 100 personas en la iglesia. 100 personas dejaron en la iglesia. Y sin olvidar que los que se bautizaron pueden regresar, ¿no? Alma llevó a 450 personas. Y se puede considerar como el primer grupo de la iglesia. El primer grupo formado de la iglesia, el primer barrio o la primera estaca se podría decir. Podría llamarse el barrio Alma. Pero yo me pongo a pensar y digo, pero ¿cómo pudo bautizar a tantas personas Alma? ¿Cómo lo pudo hacer? Recordemos que él sale de Abinadí, ¿no? Del testimonio de Abinadí. Y Abinadí no bautizó a nadie. Abinadí, dice la escritura, que salió entre el pueblo a predicar solo. Yo creo que ahí hay un error, pero bueno, él estaba solo. No había nadie más, o sea, le tocó testificar solo. Tenemos que salir de dos en dos, los misioneros salen de dos en dos. Pero Abinadí estaba solo para testificar, no había otro que testifique con él. Y cuando estaba testificando solo, termina después de 2 años que salió al pueblo a predicar, fue a donde el rey Noé y también le predicó. O sea que fueron bastante tiempo que él enseñó y no bautizó a nadie el pobre. De hecho murió sin saber que la semilla quedó en Alma, pero Alma salió tan bueno que comenzó a bautizar y bautizó a 450 personas que formó la iglesia con esas. Las personas querían hacerle rey a él, pero él dijo, no, no vamos a tener rey. Eso está en la clase de hoy. Y cuando él bautiza tantos, yo escuché una vez que tal vez Alma lo que les decía es, yo fui un sacerdote inicuo, ustedes pueden cambiar. Si yo pude cambiar, ¿por qué no pueden cambiar ustedes? No sé realmente qué les decía, pero hay algo que nos enseña en la escritura en Mosías 18. Vamos a estudiar un poco de Mosías 18, versículo número 8. Como al principio, partes no lo vamos a leer, como dice el 8 desde el principio, sí. Y aconteció que les dijo, he aquí en las aguas de Mormón, porque así se llamaba, ya que deseáis entrar en el redil de Dios. Si deseas entrar en el redil de Dios, en la escritura en la Biblia cuando dice, ya no son extranjeros sino advenedizos, sino conciudadanos de los santos, ya no son extranjeros, ya son miembros de la familia de Dios. Cuando ya deseas bautizarte, el deseo que tú tienes de hacerlo, ¿de dónde nace? ¿Por qué lo hacemos? Bueno, voy a poner una pregunta, me pregunto yo y les pregunto a ustedes, perdón, si a ustedes les toca juzgar, hay 2 personas, las 2 tienen problema de alcohol. Una de ellas dice, ¿sabe qué? No me puedo bautizar porque tomo mucho. Pero bueno, está bien, lo voy a hacer. Voy a tratar de bautizarme. De hecho, se bautiza y a la semana se pega la tremenda borrachera con sus amigotes. O sea, él no puede dejar el alcohol, pero desea bautizarse, igual sigue pecando. La otra persona dice, ¿sabes qué? Yo no puedo bautizarme. Dios no es un chiste. Yo no puedo bautizarme, yo no lo voy a hacer, porque yo sé que voy a seguir tomando. La primera persona se bautiza, la otra persona no se bautiza. ¿Cuál creen ustedes que estaría mejor? ¿La persona que tuvo el deseo de hacerlo? ¿O la persona que nunca lo hizo y siguió pecando? Queda la pregunta ahí en la clase. Luego dice, al final del 8, la parte donde dice, y estáis dispuestos a llevar las cargas unos con otros, para que sean libradas. Versículo 9, probablemente lo vamos a leer todo. Dice, sí, y estáis dispuestos a llorar con los que lloran. Esto de llorar con los que lloran, ¿qué entienden ustedes? Lo que yo entiendo es como una persona que tal vez se le murió un familiar, tantos amigos que nos han muerto, y uno siente más que con otro, porque se lleva a uno más que con otro, y aún familiares tuyos que tal vez que se murieron, y tal vez visitarles, como dice en el versículo, y decir, bueno, acompañarles, consolarlos, ¿no? Eso yo entiendo por llorar con los que lloran. No sé exactamente qué pueden entender ustedes, pero lo que dice es, si estáis dispuestos a llorar con los que lloran, sí, a consolar a los que necesitan de consuelo,
y ser testigos en todo tiempo. En todo tiempo. Eso me recuerda al video del presidente Monson. El presidente Monson pensó que estaba solito. Dijo, a ver, los católicos por allá, los judíos por acá. Y él se preguntó, bueno, yo no soy católico, yo no soy judío, yo no soy protestante, yo soy mormón. Entonces quédate paradito. Y él pensó que estaba solo. Y con un gran miedo y temor y con gran valentía, se paró de frente de su suboficial, ¿verdad? De su jefe, que se lo veía bravo. Y él dijo, bueno, no, yo soy mormón, defendiendo su testimonio. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer eso? ¿Cuántas veces que hemos hecho eso? Con gran valentía. En todo tiempo, en todas las cosas, en todo lugar que estuvieseis, aún hasta la muerte. Aún hasta la muerte. Lo que pasó a Abinadí. Abinadí lo mataron, dicen las escrituras, por decir que vendría Jesucristo, por blasfemia. A Jesucristo también lo mataron por blasfemia, por decir que Él era el Cristo, que vendría, por blasfemia, pero por Cristo. O sea, morir por Jesucristo, yo pienso que eso es lo máximo. O sea, eso me parece a mí lo máximo. Muero por Jesucristo. Pero no quiero que se me malentienda, porque yo pienso que más difícil que morir por Jesucristo es vivir. Hay muchos hermanos que se nos han muerto. Nosotros nos hemos quedado vivos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Acaso no es más difícil pararse y testificar ahora? Porque el Señor quiere que lo hagamos. Aquí nos hemos quedado. Aún hasta la muerte. Claro, morí ya, testifiqué, estoy muerto, se acabó. Seguimos leyendo. Para que seáis, viene la bendición, para que seáis redimido por Dios, seáis contados con los de la primera resurrección, para que testifiquéis, para que tengáis vida eterna. Versículo número 10. Y os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados? ¿Qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor como testimonio ante Él? ¿Qué nos impide ser bautizados? Yo pienso que es eso. O sea, ganas de seguir a Jesucristo y dar un testimonio con obras. Claro, todo el mundo puede decir, sí, yo creo en Dios, pero otra cosa es hacer lo que Él hizo. Y decir, yo sé que tú te bautizaste de esa forma. Yo no recibí un bautismo como ese, entonces yo me bautizo. Mira, me estoy bautizando, hundiéndome completamente dentro del agua. Te estoy siguiendo. Y mira, te estoy siguiendo, estoy dando testimonio de que te estoy siguiendo. Entonces, al bautizarnos, estamos dando un testimonio ante el Señor, en el nombre del Señor, como testimonio ante Él, de que habéis concertado un convenio. Vamos a hablar un poco más de esto del convenio al final. Un convenio con Él, de que lo sirváis y guardáis sus mandamientos, para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros. Lo que hemos leído. Hablemos un poco esto de los convenios. Al bautizarme, yo estoy haciendo un convenio con Dios, de que Él me va a ayudar, salvar, etc. Y yo voy a guardar los mandamientos. Pero vamos a pensar un poco, o sea, ¿cómo puedo ser yo un mortal? Una persona que ya sé que voy a pecar otra vez. Como Pedro, que le dijo, él tenía la voluntad, yo nunca te voy a negar. Y Jesucristo le dijo, ¿cómo? ¿No me vas a negar? 3 veces me vas a negar antes que el gallo, ¿no? Entonces, o la persona que se bautiza y a la hora ya está pecando otra vez. Y cayó en el mismo pecado de toda su vida. ¿Cómo nosotros podemos salvarnos? Hacer un convenio de que con un Dios bueno, ¿no? Del otro lado está un Dios bueno, justo, creador de cielo y tierra, etc. Con nosotros. ¿Cómo podemos hacer un convenio justo? No lo hay. La única forma es que la otra parte ponga a Jesucristo. Si aquí está nuestro convenio y aquí está el de Dios, para igualarlo, y nosotros hacemos un 2, 3%, 20%, haciendo todo lo posible para seguir a Jesucristo, testificando y haciendo todo lo que se puede y con la voluntad y el deseo de hacer lo bueno, la otra parte pone a Jesucristo. Y aquí está el secreto. Seguir a Jesucristo, que Jesucristo pondrá la otra parte para hacer este convenio. Cuando hacemos un convenio al bautizarnos, hay algunos hermanos que dicen o enseñan en la iglesia que en la Santa Cena se renuevan los convenios. Pero es más como hacer un convenio nuevo. No renovar el convenio del bautismo, pero
se puede malentender esto. Realmente es un convenio nuevo que tú haces cuando participas de la Santa Cena. Le dices otra vez a Dios, ok, ahora vamos a guardar los mandamientos, ahora voy a hacer lo mejor posible. Y Él te promete las bendiciones que ya hemos hablado, y hay bastantes bendiciones por aquí. Luego de declararles alma todo esto, y es la forma como Él les logró convencer, entre comillas, un amigo decía, Él se va a convencer, entre comillas, para que pudieran bautizar. En el número 12, Alma pide pues a Dios que le dé autoridad o que le dé la fuerza para bautizar. Y finalmente con Elam fue, él metió completamente dentro del agua a Elam, y él se metió al mismo tiempo. Después Alma siguió bautizando, pero hundiéndolos completamente dentro del agua, pero él no se hundió completamente dentro del agua las siguientes veces, solo la primera vez. Vamos a tener un poco más de esto después. Versículo número 16, a la mitad, estamos todavía en el capítulo 18. Era un número de unas 204 personas. 204 personas bautizó. Ya quisiera bautizar a un misionero tanto, ¿no? ¿Y qué es lo que les enseñaba? Pues primero el 18 les ordenó sacerdotes. Organizó la iglesia después, ¿no? Organizó la iglesia. El número 25 al principio dice, estamos todavía en el 18. En el Mosía 18 capítulo. Versículo 25 al principio dice, y les mandó que observaran el día de reposo, eso es en el 23. En el 25, y se designó un día de la semana para reunirse y hablar de Dios y recordar de Jesucristo. También tenemos, ¿qué más podemos decir de esto? Que hasta el versículo número 35, ellos tienen que salir huyendo de Lehi y Nefi, huyendo del rey. Recuerden que el rey Noé todavía no había muerto. Huyendo del rey, y salen, y aquí está la cantidad que yo hablé hace un rato, 450 almas. ¿En cuánto tiempo bautizó 450 almas? Porque todos llegaron a las aguas de Mormón. No sé exactamente. Salen en versículo número 1 de capítulo 19. Y aconteció que el ejército del rey volvió porque ya no los encontró. Se huyeron los de Alma a las aguas de Mormón. Y aquí aparece un señor, versículo número 4, aparece un señor llamado Gedeón. Luego Gedeón quería matar al rey Noé, le sigue hacia la torre, le persigue hasta la torre. El rey Noé sube a la torre y alcanza a ver desde la torre que venían los lamanitas. Ahí vienen los lamanitas, perdóname la vida. Y Gedeón le perdona la vida. El versículo número 11, él baja de la torre y comienza a decir al pueblo que, versículo número 11, en la mitad dice, mandó el rey que todos los hombres abandonen a sus esposas e hijos. ¿Qué rey, no? Más cobarde. Les dice a todos, ya, vayan, abandonen a sus hijos, a sus mujeres, corran, que ya vienen los lamanitas. Ahí es cuando salen los sacerdotes sin hijos. El versículo número 12 dice, no todos abandonaron, se quedaron. Versículo número 17 aparece el hijo de Noé, Limi. Limi, al principio, el versículo 17 dice, no deseaba que su padre fuese destruido. Versículo número 20, igual murió la muerte por fuego del rey Noé, como estaba profetizado por Abinadí. En el versículo número 26, el pueblo le hace rey al hijo de Noé, que es Limi, siendo rey el hijo de Limi, el rey de los nefitas. Vamos ahora a la historia del capítulo número 20 de los sacerdotes que habían salido. Recuerden el versículo número 11 del 19. En el versículo número 3 del 20 habla que los sacerdotes del rey Noé, arrepentidos, vuelven de lo que se huyeron, pero estos sacerdotes que regresan no tienen la valentía de enfrentar a sus mujeres. Algunos hermanitos pueden entender esto, ¿no? Entonces no tienen la valentía de enfrentar a sus mujeres y sus hijos, y no llegan hasta su casa, pero encuentran a las hijas de los lamanitas.
versículo número 5 al final dice, y tomaron, yo diría raptaron, y tomaron y se las llevaron al desierto, sí, se las llevaron a 24 de sus hijas, se las llevaron. Es cuando los lamanitas se enojan, los persiguen, tratan de ver qué hacen. Los lamanitas se van en contra del pueblo de Limi, pensando que ellos son los que les habían raptado. Y el pueblo de Limi comienza a defender fuerte. Se pone bien fuerte. Versículo número 11, estamos en capítulo número 20. Y sucedió que el pueblo de Limi empezó a echar a los lamanitas, o sea, a defenderse duro. Al final del versículo dice, combatieron como dragones. Combatieron como dragones. En el número 12 nos cuenta que los lamanitas matan a un montón los nefitas matan a un montón de lamanitas, y entre los muertos encontraron al rey lamanita, pero ese estaba vivo. Y lo llevan, versículo número 14, a hablar con Limi. Y Limi dice en el versículo número 14, les dice, bueno, ¿qué pasó? ¿No habíamos hecho un convenio contigo de que nos vas a dejar vivir aquí en paz? Y el rey lamanita le dice, pero se llevaron a nuestras hijas, ¿cómo puedo quedarme en paz? Ahí es cuando aparece Gedeón, ¿recuerdan de nuevo? En el versículo número 17, aclara todo, aparece en el 17 y aclara todo en el 18 y dice, oiga rey, usted no se acuerda del 18, pues no te acuerdas de los sacerdotes de tu padre, de esos que salieron. Entonces se aclaran las cosas. Dice, entonces fueron ellos, ustedes no fueron. Bueno, viven en paz un poco, pero al final siguen en cautiverio. Capítulo 21, fueron como 24 años en cautiverio, y era demasiados tributos del gobierno. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces ya estaban hartos los nefitas del impuesto que ponían los lamanitas. Versículo número 3, deberíamos leer todo, pero casi al final dice, y empezaron a poner pesadas cargas sobre los hombres, sobre los hombros de todos los hombres de todo el pueblo, carga, tributos, impuestos, ya estaban hartos de eso. Sin embargo, hay un versículo interesante, el 4, este sí vamos a leer todo. Estamos en el capítulo 21, en el cual, es chiquito el versículo, en el cual nos enseña algo como para hacer un buen estudio esto. Mira, el pueblo de el pueblo de Nefita había sufrido mucho por los lamanitas. Versículo número 4 dice, sí, se hizo todo esto para que se cumplan las palabras del Señor. Entonces, que sufrieron todo esto para que ellos se arrepintieran. Si fue eso, sirvió, porque en todo este capítulo, al final, capítulo 33, el capítulo 21, versículo 33, perdón, el versículo 33 lo vamos a leer todo. Ellos como que desean arrepentirse, desean recibir el sacerdocio, pero no había el sacerdocio ahí, y tampoco, vamos a leer todo, dice, y aconteció que el rey Limi y muchos de su pueblo deseaban ser bautizados, mas no había en la tierra quien tuviera autoridad de Dios, y Amón se negó a hacer esto, por consiguiente, considerarse un siervo indigno. Ok, indigno, bueno, lo dejamos ahí, ¿verdad? Amón no quiso hacerlo porque dijo, es que yo no estoy digno para hacerlo. Pero estamos hablando del otro Amón, ¿no? No de nuestro Amón que cortó todos los brazos. Ese es otro Amón. Ese es otro Amón. Este Amón se consideró indigno y no quiso bautizar. Pero finalmente les ayuda, en capítulos siguientes, les ayuda para que salga todo el pueblo de Nefi, del cautiverio lamanita, hacia la tierra de Saraena, que hemos visto en clases anteriores. Este Amón les ayudó para que salgan. Emborracharon los guardias lamanitas y salió todo el pueblo. Vamos a quedarnos en este versículo, porque otra vez viene la idea de la clase. En el 33, y aconteció que el rey Limi y muchos de sus pueblos deseaban ser bautizados. Otra vez, ¿qué es lo que hace una persona
para que la otra tenga el deseo de bautizarse. ¿Y qué hacemos nosotros para seguir teniendo este deseo de seguir haciendo las cosas buenas? Esa es la tarea. Que podamos tener el deseo de seguir obrando bien. Que podamos tener ese deseo. Y si es que caemos, porque todos podemos caer, de hecho todos pecamos, arrepiéntete y vuelve a tener otra vez este deseo de seguir adelante y de seguir haciendo las cosas buenas. En el nombre de Jesucristo, amén.